Buen día, me presento. Mi nombre es Luis Ángel Tun Reyes y a continuación les presentaré el trabajo que he estado desarrollando durante los últimos meses, el cual lleva como nombre una heurística para el problema del conjunto independiente fuerte en grafos planos. Este trabajo lo he estado desarrollando junto con el doctor José Luis López Martínez, el doctor Francisco Alejandro Madera Ramírez y el doctor Joel Antonio Trejo Sánchez. Esta presentación se desglosa en tres secciones: introducción, la heurística y los resultados preliminares. Bueno, comenzando con la introducción. Este trabajo se desarrolla en el área de la teoría de grafos, en donde uno de los objetivos es el diseño y desarrollo de algoritmos que resuelvan problemas a través del modelado de grafos. Existe una gran variedad de problemas en este campo, como son búsquedas en anchura y profundidad, árboles de esparcimiento, marcado de vértices, coloreado de grafos, etcétera. Y dentro de todos estos problemas existe un problema llamado el problema del conjunto Kappa-King, que es que pertenece a los problemas de marcado de vértices. Entonces, dado un grafo dirigido, se dice que un subconjunto S es un conjunto Kappa-King si la longitud del camino más corto entre cualquier par de vértices es mayor que K y donde K es un entero positivo. Bueno, una de las variantes de este problema es cuando el valor de K es igual a 2. Entonces se dice que el subconjunto S es un conjunto independiente fuerte si la longitud del camino más corto entre cualquier par de vértices es mayor que 2. Entonces aquí ya tenemos el problema en el cual se basa este trabajo. El conjunto independiente fuerte, o SIF por sus siglas, se desglosa en otros dos subproblemas, que es encontrar un SIF maximal o encontrar un SIF máximo. Las diferencias entre cada uno varía en que el SIF máximo es el de mayor cardinalidad y el SIF maximal simplemente cumple con las restricciones de distancia mayor que 2, en donde no puedes incluir un vértice más en la respuesta. Como podemos observar en la parte de abajo, en la figura A, podemos observar un SIF maximal. En este grafo podemos observar un marcado de 3 vértices que cumple con la restricción de distancia 2. Y en la imagen B podemos observar el mismo grafo, pero obtenemos un marcado de 5 vértices, siempre cumpliendo con la misma restricción, en donde en este caso, este es un SIF máximo para este grafo de ejemplo. Bueno, en la literatura nos indica que existe una importante clasificación que denota la dificultad de cada uno de los problemas en el área de la computación. Y bueno, este es el caso para el problema del SIF. Esta clasificación nos indica que existen problemas para los cuales los puedes resolver en tipo polinomial, o los que llaman problemas de tipo P. Igual existen problemas que, dado una respuesta del problema, esta puede ser comprobada o verificada en tiempo polinomial, a los que les denominan problemas de tipo NP. Y una tercera clasificación es los problemas NP-hard, que son aquellos que, dado un problema NP, este puede ser convertido a otro problema a través de un procedimiento llamado reducción en tiempo polinomial. Y bueno, igual en la literatura nos muestra que existen técnicas de diseño que nos permiten desarrollar algoritmos para estos tipos de problemas, dependiendo de su dificultad. Técnicas tales como algoritmos voraces, programación dinámica, heurísticas, metaheurísticas, entre otras. Sin embargo, yo les voy a hablar de un poquito más de los algoritmos voraces. La técnica de los algoritmos voraces es simple, ya que se basa en realizar elecciones de la mejor respuesta posible que tengas en el momento, e ir conservando cada una de las respuestas para obtener una solución óptima. Una de las características de estos algoritmos es que son rápidos en cuestión de tiempo. Sin embargo, no siempre te van a dar una respuesta, la respuesta más óptima. Es por eso que es posible a lo mejor adecuar a estos algoritmos voraces con otras técnicas para ir mejorando en cuanto a la cuestión de la solución que obtengas. Y bueno, igual parte de otra de las características que se desean al momento de diseñar algoritmos son que puedan obtener soluciones rápidas. Por lo tanto, igual surge esta necesidad de diseñar algoritmos rápidos con ayuda de procesamiento paralelo. Este nos permite realizar cálculos más rápidos de los que se pueden hacer con una sola unidad de procesamiento usando varias unidades de procesamiento. Y esto es posible llevarlo a cabo a través de dos diferentes arquitecturas de hardware que existen, las cuales son las unidades
centrales de procesamiento o por sus ciclos en nivel CPU y las unidades gráficas de procesamiento también llamadas GPU. Bueno, eh, a continuación les voy a presentar el algoritmo y les voy a presentar sobre qué tipos de grafos funciona este algoritmo, los cuales son llamados los grafos cauteplanares. Los grafos cauteplanares, una posible representación puede ser como la imagen que vemos en la parte de abajo. Se puede interpretar como un conjunto de capas, a las capas los cuales están conformados por un conjunto de vértices que se interconectan entre sí. Se puede observar como un conjunto de círculos de vértices interconectados entre sí. Eso podría ser una forma de interpretar estos grafos denominados cauteplanares. Y bueno, el algoritmo para estos grafos consta de las siguientes fases. Una fase de procesamiento del grafo que obtenemos información del grafo. Una primera fase de marcado de los vértices con ayuda de técnicas voraces y una segunda fase de marcado de los vértices con una ayuda de una heurística local. Bueno, como les había mencionado, la fase de preprocesamiento del grafo que lo que hace, obtiene información del grafo. ¿Qué información obtiene? Se obtiene el número de capas que tenga el grafo, cuántos vértices tiene cada capa, de qué vértice a qué vértice inicia cada capa y si existe alguna capa en la cual todos sus vértices estén interconectados con otras capas, que puede llegarse a ser el caso. Y bueno, toda esa información se obtiene en la fase de preprocesamiento. Y igual una característica importante de estos grafos son estos vértices que les menciono que en cada capa existen vértices que se interconectan con otras capas. Entonces, en la primera fase de preprocesamiento se trata de evitar elegir estos vértices en la primera elección, ya que elegir estos vértices reduciría el espacio de búsqueda para el problema del SIF. Y bueno, en la primera fase, ¿qué es lo que se hace? Se va a ir analizando capa por capa, de la capa más externa a la capa más interna. Se hace de la siguiente manera, se inicia con la primera capa externa, más externa, y se elige un vértice de manera aleatoria que cumpla con la restricción de que sea un grafo, que tenga un grado menor o igual que 2. O sea, que sea un vértice, que no sea uno de estos vértices naranja, que no esté interconectado con otra capa. Una vez elegido, se marca este vértice y se manda a través de el algoritmo voraz o la heurística voraz, en donde va a ir marcando todos los vértices de la misma capa, los cuales cumplan con la restricción que pertenezcan a la misma capa y que tengan un grado menor o igual que 2. Y todo este proceso se va a ir realizando para cada una de las capas. Entonces, en este ejemplo podemos ver cómo en la primera fase, para la primera capa, la más externa, se marcaron en los vértices 32, 38 y 35 que están en color rojo. En la segunda capa se marcó el 24 y 27. En la tercera capa se marcó los vértices 13, 16 y 19. Y en la última capa se marcaron los vértices 1, 4 y 7. Y podemos observar que únicamente un vértice no marcado, que es el número 20 de la segunda capa, en donde no se pudo marcar debido a que a lo mejor no cumplía con esta restricción de que sea un vértice menor, que no esté interconectado con otra capa. Y bueno, antes de iniciar la segunda fase se hace una lista de los vértices que no fueron marcados. Eh, Esto para iniciar con la segunda fase. La segunda fase, ¿qué es lo que se hace? Una vez que se obtienen esta lista de vértices no marcados, se genera un valor con una heurística local, donde calcula un valor en donde se hace la siguiente secuencia. Yo tengo un vértice que no fue marcado en la primera fase y voy a calcular un valor en donde si yo llego a marcar este vértice, ¿cuántos vértices disponibles me van a quedar en esa lista? Entonces, mientras mayor sea el vértice, los números de vértices marcados, mayor la búsqueda que me va a quedar después de haber marcado este vértice. Por lo tanto, obtendrá una mejor puntuación. La puntuación se basa pues, en los números de vértices que van a quedar disponibles en el caso de ser elegido este vértice. Entonces, se genera este cálculo para cada uno de los vértices que que estén en la lista de los vértices no marcados. En este caso, para este ejemplo muy en específico, pues únicamente el vértice
número 20 pues no estará, estará en la lista y se generará ese único valor. Y para la segunda fase, pues una vez obtenido esta lista de cada uno de los vértices con su valor calculado, se ordenará de mayor a menor y se comenzará a elegir cada uno de los vértices en la respuesta final. En caso de elegir uno primero y a lo mejor los siguientes 2 o 3 vértices entran en conflicto, se genera una validación para cada vértice que entra en la respuesta. Se tiene que validar si cumple con la restricción de que no haya ningún vértice marcado a distancia 1 distancia 2 para que se cumpla la restricción de distancia 3. Y con esto finalizará la segunda fase de este algoritmo y pues por lo tanto se terminará de ejecutar todo el algoritmo. Entonces, recapitulando, es una primera fase donde obtenemos los datos del grafo, la primera fase que se genera por capa, que va marcando por capa, y una segunda fase que utiliza, la primera fase utilizando algoritmos voraces y la segunda fase de marcado de vértices utilizando una heurística local para generar un valor calculado. Y bueno, parte de lo que mencionaba de que deseamos diseñar algoritmos rápidos, al momento de tener un algoritmo voraz, a lo mejor que era rápido en un inicio, pero de forma básica, ir agregándole más cosas o combinándolo con otras técnicas hará que su tiempo de ejecución aumente. Entonces, se realizó un análisis práctico en donde de este algoritmo y es posible paralizar una sección de la fase de procesamiento que dado pues a las características que tiene, es sencillo y viable de implementar. Entonces, esto mejoraría nuestro tiempo de ejecución del algoritmo. Y bueno, a continuación les presento los resultados preliminares de este algoritmo. Los primeros resultados hacemos una tabla de comparación en cuanto a los costos. El costo lo definimos como el conjunto de vértices que están que están en el conjunto independiente fuerte o en el CIF. Es la respuesta, el número de vértices que están en la respuesta final. Las primeras 2 columnas denotan las características del grafo. En este caso son 2 grafos de 500 capas y 2 grafos de 1000 capas, en donde podemos observar en la segunda columna el tamaño, el número de vértices de cada uno de los grafos, de 62,000, 73,000 y hasta 151 vértices del grafo más grande que tenemos en la práctica. Se hizo una comparación del cuánto es el costo que obtienes con una técnica voraz básica donde simplemente eliges el primer vértice que tengas o el mejor vértice que tengas a la mano y te genera un costo, ¿no? Y lo comparamos con el algoritmo propuesto que igual usa técnicas voraces, pero lo implementamos con otras cosas, yendo por fases, y obtenemos un mejor costo. Se puede observar cómo mejora los costos, al menos para el primer grafo. Para cada uno de los grafos aumenta el costo. Para el grafo más grande de 47,670 aumenta a 48,720, o sea, una diferencia más de mil en cuestión de unidades de costo. Y bueno, en cuanto a los resultados de la paralelización del algoritmo, una unidad de medida que se hace para comparar tu tiempo secuencial con respecto a tu paralelo es la aceleración que está dado entre el tiempo secuencial y el tiempo en paralelo. Entonces, de la misma manera, en esta tabla de comparación podemos observar las 2 columnas que representan los datos del grafo y vamos a observar el tiempo secuencial de cada uno de estos resultados con el algoritmo, ¿no? Vamos a observar que pues, el tiempo secuencial realmente en la práctica pues no es tanto, son cuestiones en segundos que la medición que tenemos aquí. Y en paralelo aún así, el tiempo que tenemos, a pesar de que no es tanto, lo podemos reducir aún más y obtenemos aceleraciones de 3.8, 4 unidades de aceleración, 3.7 y 3.7. O sea, podemos mejorar aún más el tiempo del tiempo secuencial pues, con respecto a en paralelo, pues sí es una aceleración hasta de 4 veces más rápido el algoritmo paralelo y mejoramos el tiempo y mejoramos el costo utilizando mejorando la técnica voraces, agregándole nuevas cosas que se agregó en el algoritmo y paralelizando de igual forma y obteniendo un buen resultado y un buen tiempo para este algoritmo. Este, y bueno, eso sería todo de mi parte. Aquí algunas de mis referencias del trabajo y gracias por su atención.